Mi nombre es Juan David Ayala y el día de hoy les hablaré sobre los mamíferos placentados y no placentados y su origen como parte de la vida en la Tierra. Los mamíferos somos el grupo de vertebrados que logró dominar el medio terrestre. Nos caracterizamos por la presencia de glándulas mamarias para alimentar a nuestras crías, además de que tenemos un cuerpo cubierto de pelo, orejas separadas de las mandíbulas y dientes con diversas funciones, y una mayor capacidad craneal, que nos ha permitido aprender y aumentar nuestra inteligencia. También tenemos la capacidad de termorregulación en nuestros cuerpos, y esto lo logramos a través de la sudoración y la capilaridad sanguínea. También cabe resaltar que tenemos un paladar secundario, a diferencia de los reptiles. La mayoría de mamíferos pertenecemos al grupo de los placentarios, es decir, que nuestra progenie va a crecer en el interior del útero materno y será alimentado por la placenta. Como nosotros, existen otro grupo de mamíferos muy cercano al nuestro, los marsupiales, y se diferencian en que su desarrollo en el interior de la madre es menor. Nacen prematuramente y al final de su desarrollo se lleva a cabo en sacos o bolsas denominadas marsupios, en los que quedan agarrados a las glándulas mamarias de sus progenitores. También están los monotremas, que son ovíparos y tienen un único orificio reunido en una cloaca como los reptiles o las aves. Años atrás, a inicios del periodo Triásico y a finales del Cretácico, existieron otras especies que ya poseían algunas de estas características, pero que de acuerdo a su registro fósil no pertenecían a ninguno de los grupos de los mamíferos ya mencionados. Una de estas especies fue el Triconodonto, el cual tiene su nombre ya que poseía dientes con 3 cúspides. Hay quienes dicen que los primeros fósiles de mamíferos datan de hace 125 millones de años, a mediados del Cretácico, aunque algunas evidencias genéticas han señalado que estos fósiles pueden llegar a ser incluso más antiguos. Bien, los ancestros más antiguos de los que se tiene conocimiento, de los monotremas y los marsupiales, datan de principios del periodo Cretácico, mientras que los placentarios pueden datar del periodo Jurásico hace 200 millones de años. Estos organismos se han podido identificar no porque la placenta se pueda conservar en el registro fósil, sino por las características en nuestros esqueletos que nos permiten identificarnos como placentarios. Entre dichas características podemos encontrar la ausencia de orificios en el paladar y la posición de los maleolos. Se dice que la primera variedad de mamíferos proviene del periodo del Carbonífero, hace más o menos 350 millones de años. En este periodo vivió una subclase de animales llamados sinápsidos. Estos se identificaban por la presencia de un orificio en el cráneo detrás del orificio para los ojos, los orificios ópticos. En el Pérmico, estos animales similares a los reptiles serían muy abundantes y gozarían de gran importancia y diversidad. En este periodo en el que aparecieron los sinápsidos, también se presentaron otras especies derivadas de estas, como los pelicosaurios, como el caso del Dimetrodon. Y es que además de los pelicosaurios, también aparecerían los terápsidos, que habían desarrollado un paladar secundario y tenían rastros de pelaje, de posibles glándulas mamarias y de ductos vasolagrimales, además de dientes diversificados, es decir, dientes diferentes entre sí, algo que antes no se había notado en algunas especies de reptiles. Esto, a su vez, dio origen a la heterodoncia. También debemos destacar que empezaron a cambiar los huesos de su mandíbula. Un hueso empezaría a ocupar un mayor espacio, el dentario, mientras que los otros huesos empezarían a verse reducidos. También cabe mencionar que sus extremidades empezarían a cambiar a fin de tener una locomoción más eficiente, aumentando el número de falanges en los dedos de los pies y manos. Tiempo después, otro grupo, los pteriodontos, especializaron su dentición y su orificio del cráneo, la apertura temporal. Esta se comenzó a abrir para dar espacio a las inserciones de los músculos de la mandíbula. Un ejemplo de este grupo son los gorgonóxidos, los primeros vertebrados de dientes de sable. Y aunque sería hasta el grupo posterior de los sinodontos en el que estas características serían más evidentes. Gran parte de los sinápsidos desaparecerían al final del periodo Pérmico, como muchas otras especies en la gran extinción masiva.
Pero la historia de los mamíferos continuaría, o si no, no estaríamos aquí hoy en día. Y se remonta específicamente a hace 250 millones de años en el periodo Triásico, en el que sobrevivieron los sinodontos y dieron lugar a los primeros mamíferos conocidos con las características del paladar secundario, los dientes especializados, una locución más eficiente y un único hueso de la mandíbula, el dentario. Pues ahora los demás se terminarían por reducir hasta formar parte de los huesos del oído interno. ¿Dónde, cómo y por qué se originó el hombre en el mundo? Yo, Juan Sebastián Castañeda, les hablaré de eso. La aparición del hombre se debe al proceso evolutivo. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes para evolucionar de modo independiente. Unos de ellos permanecieron en los árboles, mientras que otros, debido a la migración a las llanuras, inició un proceso que tuvo inicio aproximadamente hace 5 a 7 millones de años en el continente africano. Esto desembocó en el surgimiento de un ancestro común entre el ser humano actual y los chimpancés de aquella época. Debido a múltiples presiones ambientales que vivieron nuestros ancestros en esa época, la evolución humana comprendió el surgimiento de varias especies principales que formaron parte del árbol vital evolutivo, como el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo ergaster y el Homo erectus, y así durante varios procesos evolutivos. Nuestro ancestro más directo, el Homo sapiens, llegó a ser quien es hoy en día el hombre moderno, alcanzando un pináculo evolutivo. Ahora yo, David Martínez, les voy a hablar acerca del origen de la inteligencia. Pero primero, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de un ser vivo de adquirir habilidades de lógica, aprendizaje, comprensión, comunicación, creatividad y solución de problemas. La inteligencia surge hace 50.000 años en base de dos necesidades, comunicación y supervivencia, ya que esto permitió a la raza humana la creación de herramientas y la manipulación de los elementos de su entorno, como también la creación de un idioma determinado y con eso una cultura. ¿Qué beneficios trajo el desarrollo de la inteligencia? El desarrollo de la inteligencia nos hizo crear un nuevo instinto que nos convertiría en nuevos seres sociales y con eso formar pequeños grupos de cazadores. Pero la creación de la cultura nos llevaría a un modo sedentario, porque la inteligencia nos ayudaría a descubrir lo que fue la agricultura, la cual fue una fuente de alimento abundante, fácil y más sencilla que la cacería en esos tiempos. Estas necesidades hicieron que el cerebro del Homo sapiens se hiciera multipropósito, lo que hizo que éste se volviera más grande y fortaleciera muchas habilidades al mismo tiempo, como la memorización de grandes territorios y el superdesarrollo de los 5 sentidos. Ahora, última pregunta, ¿de qué manera se expandió la inteligencia? Se expandió debido a dos maneras, genética o enseñanza, ya que al adquirir la inteligencia adquirimos la capacidad de aprender de nuestros antecesores y posiblemente modificar y profundizar dicha habilidad para así algún día facilitar la vida de nuestros herederos. De esta manera se expandieron rápidamente y fueron conservados durante generaciones. Estas generaciones fueron creando comunidades y estas comunidades fueron expandiéndose por todo el mundo hasta ser hoy en día la especie dominante. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la agricultura en el mundo? ¿Hacia dónde debe direccionarse esta actividad tan importante en los próximos años? Hola, soy Nicolás y les vengo a hablar sobre la agricultura del futuro. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la agricultura del futuro? La humanidad se enfrenta a la reducción del espacio, es por eso que se han creado estructuras verticales, al cambio climático, a la necesidad de utilizar procesos de producción más sostenible y a una población en crecimiento. Actualmente los países y gobiernos están en búsqueda de estrategias que promuevan y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de esos objetivos es producir más para alimentar a todos. El segundo es mejorar el rendimiento de producción. Y el tercero es la sostenibilidad y el rendimiento de las producciones agrícolas. ¿Qué necesitamos para implementar la sostenibilidad en la agricultura? Emplear sistemas más eficientes ligados a la tecnificación y asimismo implementar técnicas e investigaciones que mejoren la calidad de las producciones agrícolas.
El mejoramiento de la agricultura es uno de los principales retos para este mundo. Se estima que será necesario aumentar la producción de alimentos cerca de un 70%. Pero, ¿a qué costo y de qué manera? Se estima que para el año 2050 la población mundial alcance los 9.700 millones de personas, concentrando ese crecimiento en su mayoría en África y en el sur de Asia. No hay otra opción más que moverse hacia la sostenibilidad. El agricultor tiene que saber que el uso indiscriminado de agroquímicos no lo lleva a ningún lugar. Tiene que adaptarse y ser responsable con el ambiente. El que no se adapta y no participa en el cambio se va a quedar por fuera, pues la tendencia mundial es clara. La agricultura está sufriendo los efectos de fenómenos como el cambio climático, pero también tiene que asumir su cuota de responsabilidad ambiental y realizar los cambios necesarios para reducir su huella. Uno de los principales preceptos para la implementación de la sostenibilidad agrícola es la conservación del agua, pues en promedio la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo en actividades agrícolas, y esto representa una proporción aún mayor, pues va en aumento tanto la población mundial como la producción de alimentos. Para mejorar la eficacia de dicha sostenibilidad es necesario el uso de los recursos naturales cruciales para la sostenibilidad en la agricultura. Esta requiere de actividades directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Una agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rural, la equidad y el bienestar social es insostenible. De igual manera, para reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas, algo fundamental para una agricultura sostenible. La sostenibilidad de la producción alimenticia y la agricultura necesita mecanismos de gobernanza responsables y eficaces.